Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa que encabeza el señor gobernador Axel Kicillof. Se encuentran presentes el señor jefe de ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, y el señor ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas aquí presentes. A continuación, escuchamos las palabras del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Hola, buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a dar día lunes, un día antes, la conferencia que normalmente la damos los martes por la mañana, con la evolución de la pandemia en nuestra provincia. Comentarles que en un contexto general mundial se está viendo un recrudecimiento de la cantidad de casos en muchos países, en lo que ya definen algunos como cuartas o quintas olas. Decirles que comentaba el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que es la pandemia de los no vacunados, así la definió, la pandemia de los no vacunados, porque es lo que se está observando en los países que han avanzado más con la vacunación, que aumenta la cantidad de casos, pero básicamente sobre la base de la gente que no se vacuna y que en esos países muy desarrollados, es mucha todavía la gente que tiene resistencia a vacunarse. Nosotros venimos siguiendo, como siempre lo mencionamos, lo que está sucediendo en Gran Bretaña, y fíjense ustedes que hoy Gran Bretaña, con un promedio diario de casos de 42.000 y algo, tiene 41 internados, 41 fallecidos. Y con la misma cantidad de casos en la ola anterior, el 31 de diciembre del año pasado, a punto de iniciar este año, con esa misma cantidad de casos, tenía 555 fallecidos, promedio diario semanal. De 555 a 41, y también las hospitalizaciones. Tenían en el año 31 de diciembre del año pasado 24.020 internados, 1.860 en terapia intensiva, y ahora con esa misma cantidad de casos tienen 3.400 internados y 490 en terapia intensiva. Es decir, tienen muchos menos casos de hospitalizaciones y menos mortalidad, y la diferencia es la vacuna, con un nivel de inmunizaciones en ese país del 69% de la población con 2 dosis y el 53,6% de toda la población con ambas dosis. Una dosis 69%, 2 dosis. Bueno, entre los que tienen casos graves y fallecen, el 70-72% es gente no vacunada. Es decir, que claramente la diferencia es la vacunación. Para explicar un poco rápidamente lo que pasó esta semana, vemos un descenso en las últimas 8 semanas del 63%. Tuvimos en la semana número epidemiológica 21 el pico de 12.008 casos, y ahí comenzó a descender en forma constante, y hay que destacar que la última semana tuvimos una interferencia producto de los números que se comparaban contra el 9 de julio, y ustedes saben que cuando hay un feriado, el día feriado y el posterior al feriado, el día feriado baja mucho los casos, el registro de casos, y el posterior un poquito. Entonces, aún así, tuvimos un descenso de 240 casos promedio diario semanal respecto a la semana anterior. 8 semanas de caídas, sin embargo, todavía estamos con 4.471 casos que equivalen aproximadamente a los 4.510 que tuvimos en ese famoso rebrote de verano, ¿no? Y en el pico, sí, respecto al pico de la primera ola, ustedes lo verán ahí, estamos con menos casos. Pero estamos todavía lejos del valle de 2.325 casos que tuvimos a mediados de febrero. La evolución es buena, y lo vemos así en la diapositiva siguiente. Cuando comparamos los días de la semana respecto de las semanas anteriores, vemos cómo, salvo lo que les decía recién, el viernes y el sábado, obviamente con la interferencia que medimos contra días que había bajado mucho por el subregistro de los días feriados, el resto de los días están en verde, quiere decir
que estuvieron bajando los casos y, según lo que vimos en la diapositiva anterior, en ese porcentaje, ¿no? Un 5% menos en global esta semana respecto de la semana anterior. También el indicador de alarma de la app Cuidar, que ustedes saben, miden las consultas que se realizan por sintomatología compatible con el COVID, vemos que sigue en un estado no de caída importante, pero sigue siempre con una tendencia decreciente en los últimos días. No ha cambiado esa tendencia. Las camas se están desalojando, las camas COVID. Ustedes vean que tenemos el 63,2% de ocupación en el AMBA, camas de terapia intensiva de adultos. Recuerden que estuvimos con 1.640 casos COVID internados en el AMBA. Hoy son 893. Es decir, ustedes verán cómo hay centros de salud en donde están hoy sin pacientes internados COVID o casos como los del Hospital San Juan de Dios, que también trascendió en las redes, que tienen todavía pacientes COVID, pero hacen 3 o 4 días que no registran ingresos de pacientes COVID. Por ahí va a ingresar alguno, pero la diferencia es abismal a lo que veníamos viendo. También con las camas del interior, es lo mismo, es la misma tendencia, 48,3 de ocupación, 335 casos contra 540 que habíamos tenido en el pico que tuvimos, el último pico de la segunda ola. En la siguiente, haciéndole propaganda a nuestro tren sanitario, el cronograma para esta semana, del 19 al 25 de julio, va a estar en Chacabuco, en O'Higgins y en Junín, así que vecinos y vecinas de esas ciudades, esperen el tren, ahí brindamos atención de salud de variado tipo, además de la vacunación del Plan Nacional, antigripal, etcétera. Así que, bueno, ya van a estar, por supuesto, las autoridades de cada uno de esos municipios y los referentes comunicando sobre las actividades del tren. Pasando un poco a la vacunación, hoy al mediodía, este número debe estar un poquito transformado, pero llevábamos 10.559.000 aplicaciones totales. Del primer componente, 8.583.993, del segundo componente, 1.975.000. Es decir, lo que se ha acelerado la vacunación en estos últimos tiempos, como venimos diciendo, es impresionante en la provincia de Buenos Aires y esto nos pone con un horizonte bastante cercano o no lejano, cuando menos, de poder ya estar cumpliendo con al menos una dosis a prácticamente el conjunto de toda la población que se ha registrado para tal fin. Recordarles una vez más que se sigan registrando. Estamos con un nivel alto de registro, estamos en un 80% de la población objetivo mayor de 18 años ya registrada. Pongamos un poquito más de empeño para los últimos remolones, los últimos que le cuesta decidirse. Sí estamos notando que cuando vamos en el casa por casa no hay una reacción de la gente que no se registró a decir no me quiero vacunar. Dice, bueno, ya que están acá me vacuno. Esa es la respuesta. Sí, lo estaba dejando para más adelante, estaba viendo qué pasaba. No es no me quiero vacunar. Prácticamente no tenemos casos de gente que vamos a buscar y nos dicen no me quiero vacunar. Los que estamos buscando en las casas por casa, en la enorme mayoría en los distintos dispositivos o también en las estaciones de trenes, aprovechan que estamos ahí y se vacunan. Esto, vuelvo a repetir una vez más, es un patrón cultural de comportamiento de los argentinos y las argentinas, de los bonaerenses, muy importante, porque quiero decirles que, como mencionaba recién, no es lo que está pasando en muchos países supuestamente más desarrollados en otros aspectos. En el tema de cultura de vacunación, los bonaerenses y los argentinos los estamos superando ampliamente. Por último, decirles que estamos en esos niveles de cobertura que están viendo allí, mayores de 60 años, ya prácticamente 97,4%, de 18 a 19 con comorbilidades prácticamente el 90%, de 18 a 59 sin comorbilidades 66,5%, personal docente y no docente en el 94,3%, estamos hablando siempre de personas que tienen al menos una dosis y el personal de seguridad también un 85%, es decir,
estamos con un nivel de vacunación muy alto. Vuelvo a repetir, estamos muy cerca de lograr los bonaerenses y las bonaerenses estar con el esquema de vacunación prácticamente completo con al menos una dosis, registrarse, vacunarse, acudir, por favor, en la medida que le van llegando los turnos a cumplir con el turno. No nos falta mucho y eso nos da la posibilidad de imaginar una primavera y un verano, si cumplimos, por supuesto, también con las medidas de cuidado, muy venturoso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Acto seguido, escuchamos las palabras del jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Provincial, Carlos Bianco. Hola, bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Como hacemos todas las semanas, me quiero referir a la actualización de la ubicación de los distintos distritos en el marco del sistema de fases con el que venimos trabajando hace ya más de un año y que es absolutamente compatible con la normativa nacional, con el decreto de necesidad y urgencia vigente en estos días para establecer las distintas medidas de cuidado en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Me voy a referir pura y exclusivamente a la situación de los distritos del interior, de los 95 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, porque después el señor gobernador se va a referir a la situación particular del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, los 40 distritos del área metropolitana. En ese sentido, tenemos que de los distritos en el interior hay 9 que se encontraban hasta este momento en fase 2, que han pasado a fase 3, que tiene un régimen particular de medidas de cuidado, pero que son, digamos, menos restrictivas con las que las que se encontraban vigentes. Esos distritos son Chacabuco, Junín, Leandro Alem, Lincoln, Lobería, Monte Hermoso, Pehuajó, Pellegrini y Suipacha. Esto implica para esos distritos que una vez que terminen las vacaciones de invierno van a volver las clases presenciales. Se mantenían obviamente las clases con dictado remoto y con los distintos dispositivos que se establecieron desde nuestra Dirección General de Cultura y Educación. Cuando finalicen las vacaciones de invierno van a volver a la presencialidad porque así lo establece la norma. La razón por la cual estos distritos pasaron de fase 2 a fase 3 es porque su incidencia de casos en los últimos 14 días, de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas, con el corte de los sábados de la semana epidemiológica, se redujo por debajo de los 500 casos de incidencia, o sea, la razón concreta por la cual sucede eso. Y después tenemos en el interior a 5 distritos que estaban en fase 3 y pasan a fase 4. Esos distritos son General Alvear, Las Flores, Puan, Punta Indio, San Antonio de Areco y Tres Arroyos. Esos son los distritos que pasan a fase 4, que tienen un régimen de medidas de cuidado más permisivo, porque justamente en esos distritos la cantidad de casos, la incidencia, la razón de casos, la ocupación de camas de terapia intensiva no pone en riesgo, en términos generales, la situación sanitaria del distrito. Así que esos son los anuncios, salvo el AMBA, que repito, se va a referir el gobernador a la situación particular del área metropolitana bonaerense. Esa es la actualización, no hay modificaciones generales en el sistema de fases, seguimos trabajando como veníamos, salvo las cuestiones a las que se va a referir a posteriori el gobernador. Después, el otro punto en que estamos haciendo mucho hincapié, porque nos parece que tiene que respetarse justamente por la gravedad del caso. Todos sabemos, y lo decía nuestro ministro Goyán, la gravedad, el estrago que está sucediendo en el mundo por la circulación comunitaria en algunos países, por la predominancia de la variante Delta. Lo que estamos haciendo con varias medidas que tomamos, en particular con el aislamiento mixto obligatorio en la provincia de Buenos Aires, es tratar de demorar la llegada y la circulación de esta variante que en principio es mucho más contagiosa. Por eso establecimos ese sistema que obviamente se mantiene vigente en la provincia de Buenos Aires, por el cual aquellas personas que viajaron al exterior, aquellos bonaerenses que viajaron al exterior después del 1 de julio, a su regreso, y tal como lo habrán consignado oportunamente en la declaración jurada que firman, se tienen que aislar obligatoriamente los primeros 4 días en algunos de los 104 hoteles que están disponibles
que están habilitados en la provincia de Buenos Aires y después completar ese aislamiento de 7 días en sus domicilios. En ese sentido, desde el 1 de julio hasta la fecha han salido al exterior unos 7.767 bonaerenses, de los cuales han regresado a nuestra provincia 191 bonaerenses. Salieron 7.767 desde el 1 de julio y han regresado 191 bonaerenses. De esos 191 bonaerenses, la gran mayoría, 143, un 75%, hemos detectado que están cumpliendo la normativa, están aislados. Todos los días nosotros certificamos que los 4 días que dura el aislamiento en el hotel, llamamos por teléfono y certificamos que esa persona esté en el hotel que declaró que se iba a aislar, que, repito, es uno de los 104 hoteles habilitados por la provincia. 9, es decir, un 5%, ya hemos detectado que incumplieron la normativa. Es decir, primero llamamos por teléfono al hotel, que habían declarado en dónde se iban a aislar, no estaban ahí, hicimos una inspección física en el hotel, que es lo que corresponde para poder labrar el acta físicamente, no se encontraban, entonces avanzamos con la firma, por un lado, con la realización de las denuncias penales por la violación a la normativa nacional, que tiene que ver con atentado a la salud pública, y también les estamos estableciendo la multa por no cumplir con la normativa provincial, es decir, por la normativa COVID que aplica la provincia, que es de 4,3 millones de pesos. A 9 personas que incumplieron la normativa, irresponsablemente incumplieron la normativa, le estamos labrando las actas y haciendo las denuncias penales y estableciendo las multas. 11 personas, un 6%, detectamos que no están en los hoteles de manera telefónica, estamos enviando a los inspectores a los hoteles para que efectivamente labren el acta, ahí ese es el paso legal que corresponde, y hay otras 28 personas que las estamos contactando porque han llegado en el día de ayer o en el día de hoy para ver si efectivamente están cumpliendo el aislamiento en sus respectivos hoteles. Además de esto, como ustedes saben, nosotros establecimos la normativa de aislamiento mixto para aquellas personas que se fueron del país, para aquellos bonaerenses que viajaron al exterior a partir del 1 de julio, pero aquellos bonaerenses que viajaron antes del 1 de julio también tienen que hacer el aislamiento, en este caso lo tienen que hacer el aislamiento en sus hogares. Bueno, también detectamos varias irregularidades, detectamos desde el Ministerio de Salud de la provincia en las distintas inspecciones que se realizaron con la Dirección Nacional de Migraciones, hemos detectado al menos 16 bonaerenses que no estaban cumpliendo con el aislamiento a quienes en sus domicilios, ¿no? Fuimos a tocar timbre a su domicilio, a golpear la puerta y no se encontraban cuando deberían estar aislados en sus domicilios. A esas personas también se les labró un acta, se les hizo la denuncia penal correspondiente y se les va a aplicar la multa. De hecho, recién cuando estaba llegando me acercaron una de esas denuncias, es un ciudadano del distrito de San Isidro que viajó luego del 1 de julio hacia el exterior, volvió, dijo que se iba a aislar en un hotel, llamamos por teléfono al hotel, no estaba en el hotel, fuimos a certificar físicamente si estaba en el hotel, efectivamente no estaba en el hotel, fuimos a su domicilio, en última instancia sería una norma, si bien no estaba cumpliendo la norma, debería haber estado igual aislado y no estaba ni en el hotel ni en el domicilio, o sea, doblemente irresponsable esta persona. Por eso, en este mismo acto voy a firmar personalmente la denuncia penal que se hará efectiva en el día de mañana con la denuncia penal y con el establecimiento de la multa. Como dijo el gobernador, como nos instruyó el gobernador, en la provincia de Buenos Aires no hay lugar para la anarquía, la normativa se cumple, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora escuchamos las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que varias novedades tenemos hoy, positivas, que tienen que ver tanto con nuestro sistema de fases como con el operativo de vacunación. Voy a empezar por lo primero, que es lo que Carly me dejó pendiente, que es contar y también saludar y felicitar a todos los y las bonaerenses que viven en la región del AMBA, de la provincia, en los 40 distritos del Gran Buenos Aires,
porque la incidencia de casos en los 40 distritos del Gran Buenos Aires como zona única se ha reducido abajo de los 250 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Eso quiere decir que tenemos una incidencia más precisamente de 222 casos en los últimos 14 días en todos los municipios del AMBA, lo que hace que el AMBA pase a fase 4. Fase 4 es una fase que tiene también ciertas restricciones, la última fase es la 5, esta tiene restricciones también, pero son menos exigentes, es decir, que pasan a habilitarse en toda la región del AMBA nuevas actividades según nuestro sistema de fase, lo que incluye también aforos en distintos tipos de establecimientos. Es decir, esto es un objetivo que hemos cumplido, que son 8 semanas ya consecutivas de reducción en la cantidad de casos desde el pico que tuvimos en la ola que se inició en marzo, y esto nos permite hoy pasar a fase 4. Quiero decir que todos los esfuerzos que se hicieron, todas las limitaciones que tuvimos, todo lo que tuvimos que postergar o las actividades de las que tuvimos que privarnos, tuvieron como premio y como resultado la reducción en los casos, lo que nos permite hoy un pase a fase 4 que evidentemente era un objetivo a cumplir. Sobre todo porque también a esta altura uno a veces no recuerda lo vertiginosamente que estaban creciendo los casos en nuestra provincia y en la ciudad de Buenos Aires, y entonces lo grave que se empezó a tornar la situación en términos de posible saturación del sistema sanitario. Hemos conseguido con todo este esfuerzo reducir por 8 semanas los casos y hoy pasar la barrera de los 250 casos. El AMBA hoy está en fase 4. Eso la verdad que es muy bueno. Luego, algo que tiene que ver con la combinación entre vacunación y nuestro sistema de fases. Estamos adaptando nuestro sistema de fases a esta situación de avance permanente de la población vacunada. Voy a hacer, primero que nada, una aclaración. Lo que voy a comentar ahora rige a partir del lunes que viene, no a partir de mañana, como habitualmente, que sí pasa con fase 4 en AMBA, a partir del lunes que viene. ¿Por qué? Porque hace falta alguna adaptación, que hoy he hablado con el presidente de la Nación y el jefe de gabinete, para permitir que en la provincia se aplique esta nueva modalidad. ¿En qué consiste la nueva modalidad? Hoy leí algunas operaciones mediáticas sin información y a veces con bastante mala intención. Bueno, lo que decían ahí que era más restrictivo es exactamente lo contrario. Lo que vamos a anunciar es que en cada una de las fases, sobre todo en actividades a realizarse en establecimientos cerrados, por eso de alto riesgo, como gastronomía, gimnasios, clubes, centros comerciales o shoppings, en todas esas actividades había determinados aforos. En fase 2, la directa prohibición de la actividad. Pero en fase 3, un aforo del 30% y en fase 4, un aforo del 50%. Es decir, la mitad de la gente podía concurrir o un 30% podía concurrir o nadie a estas actividades en lugares cerrados. Estamos expandiendo esos aforos, ampliando esos aforos en fase 2, fase 3 y fase 4, permitiendo un adicional, pero exclusivamente para personas que están vacunadas con una dosis. Esto quiere decir, y además, si me aclara Carly, es verdad, con una dosis 21 días después, lo que hay que certificar, porque antes de los 21 días no se han generado los suficientes anticuerpos como para estar más protegidos. En fase 2, actividades en espacios cerrados estaban prohibidas. Ahora, para aquellos municipios que se encuentran en fase 2, esos aforos se extienden al 30%, pero tienen que certificar que están vacunados.
Es decir, siempre se amplían los aforos. Y los que ya existían permanecen, pero se amplían con vacunados. 30%, lo que era 0. En fase 3 había un aforo de 30%. Pasa a ser un aforo ahora de 50% porque se agrega 20% que tiene que estar protegido y vacunado con una dosis. En fase 4, las actividades permitidas tenían un aforo de 50%, se extiende ese aforo 20% más, hasta el 70%, pero con personas que demuestren estar vacunadas, con primera dosis. ¿Se entiende? Hoy decía, no, van a prohibir, van a achicar. No, al revés. Se extiende, nada más que la extensión es sobre población vacunada con primera dosis. ¿Cómo se certifica la vacunación? Bueno, hay 3 formas. La aplicación del celular, el Vacunate Buenos Aires, donde consta que se ha aplicado la primera dosis. Una aplicación nacional, Mi Argentina, digital también, donde también aparece inmediatamente que uno consta que está vacunado con primera dosis. Y por último, la más tradicional y sencilla, que es el certificado, el cartoncito de Vacunate Buenos Aires o de alguna otra jurisdicción de donde sea quien quiere entrar a alguno de estos locales en la provincia de Buenos Aires y es de otra jurisdicción. Mi Argentina, Vacunate Buenos Aires o carnet de vacunación. Esto porque se estuvo discutiendo mucho en base también al caso de Francia. Hay 2 elementos en esta decisión. El primero es reconocer la mayor protección de quien está vacunado, obviamente, lo cual nos permite, lógicamente, ampliar las capacidades y las actividades. En segundo lugar, un reconocimiento a los que se vacunaron. Un reconocimiento porque ha habido muchos países, lo decía recién el doctor Goyan, donde hay resistencia a la vacuna. Aquí tuvimos una campaña antivacunas que fue, la verdad, lapidariamente derrotada. Primó hubo que dar esa discusión y hoy tenemos una propensión, una voluntad de vacunarse muy extendida. Todavía quedan quienes no quieren vacunarse y entre ellos quienes dicen que no se vacunan porque escucharon que tal referente o tal comunicador dijo que la vacuna era venenosa o alguna otra cuestión tan o más disparatada que esa. Pero la segunda cuestión, además de reconocerle individualmente que se ha vacunado, es otro hecho social, colectivo, que tiene que ver con la protección para los que ya se han vacunado, ¿no? Es importante esto porque los que se vacunan protegen a los demás también, a los que se vacunaron y también a los que no. Pero los que se resisten a vacunarse no solo se perjudican a sí mismos, sino a los demás. Así que acá hay un reconocimiento en lo individual por haber tomado la decisión de vacunarse y en lo colectivo porque la persona vacunada es menos riesgo para los demás. Yo decía antes que toda esa discusión sobre las libertades individuales de hacer lo que uno quiere tienen el límite social, solidario, colectivo, de responsabilidad, de que lo que uno quiere a veces perjudica a los demás. Y ahí no importa solo lo que uno quiere. Nadie tiene derecho a contagiar a los demás. Así que en este caso, lo que nosotros estamos buscando es que haya una profundización del proceso de vacunación y de inscripción. Vuelvo a convocar a todos los y las bonaerenses a inscribirse en Vacunate Buenos Aires porque van a recibir a un ritmo cada vez mayor los turnos para poder hacerlo. Así que desde la perspectiva del sistema de fase, después en todo caso aclaramos con más precisión y luego saldrá la reglamentación para que quede bien claro cuáles son cada una de estas actividades, cuáles serán las limitaciones y cómo se ven expandidas ahora. Ahora voy a hacer también algunos anuncios vinculados al operativo de vacunación, al plan de vacunación. El primero es decir que en lo que va del mes de julio tenemos 2.150.000 vacunas administradas, así que es una cantidad realmente inmensa y que tiene una proporción muy alta incluso con respecto a la población a la que pretendemos vacunar. Eso se ha logrado con los turnos, con el programa de vacuna libre para diferentes grupos
y además se han agregado tanto los operativos de vacunación puerta a puerta, comunitarios, como algo que ocurre, ahora voy a anunciar, desde el viernes 16, estamos vacunando en forma libre en cada vez más estaciones de tren, y esto seguirá hasta el próximo viernes. En la línea Mitre, en la estación San Isidro, en las estaciones San Miguel, José Cepaz y Caseros de San Martín, en González Catán de la línea Belgrano Sur, en Temperley, Varela y Quilmes de la línea Roca, en Merlo y Moreno de la línea Sarmiento. Es decir, que seguimos vacunando a aquellos que tienen vacuna libre en estaciones de tren. Como resultado de esto, hemos logrado también más ciudades bonaerenses protegidas. Se agregan, en este caso, 10 nuevos municipios en donde la vacunación supera el 95% de los inscriptos, y eso es el 90% de toda la población en condiciones de vacunarse desde los 18 años. Es decir, la vacunación en estos 10 municipios ahora totalizan 79 municipios en la provincia de Buenos Aires de los 135. En 79 municipios, prácticamente, en términos sintéticos, completamos la vacunación a mayores de 18. Seguimos trabajando de qué manera. Los vacunatorios continúan abiertos y la vacuna es libre para todos los grupos, es decir, para todos los mayores de 18 años. A partir de hoy, en 79 municipios de la provincia de Buenos Aires, tenemos ciudades protegidas. Ya completaron la vacunación con una dosis. Por supuesto que son localidades más pequeñas, ¿no? Y son Coronel Dorrego, Bolívar, Lincoln, Trenquelauquen, Chascomús, Ramallo, Exaltación de la Cruz, Lobos, Patagones y Saavedra. Son las 10 que se agregan hoy a las que ya habíamos anunciado la vez pasada. Así que esto es muy importante porque todos los y las bonaerenses que viven en las 79 ciudades protegidas de nuestra provincia de Buenos Aires, a partir de 18 años concurren con el documento y se vacunan, aquellos que no han todavía accedido a la vacunación. La segunda cuestión tiene que ver con vacuna libre. A partir del día de mañana, en toda la provincia de Buenos Aires, hay vacuna libre para mayores de 30 años. Los y las bonaerenses mayores de 30 años, vacuna libre en toda nuestra provincia, en cualquier vacunatorio, concurriendo con el documento, mayores de 30 años ya pueden acceder a la primera dosis de la vacuna. Así que eso también es un avance importantísimo. Recuerdan que comenzamos reduciendo la edad a 50 años y así sucesivamente. Hoy ya estamos en 30, muy pronto seguiremos avanzando con los demás grupos, pero en más de la mitad de los municipios es de 18. En todo el resto de la provincia, desde los 30 para arriba, vacuna libre en la provincia de Buenos Aires. Y por último, un tema que también es sujeto a bastantes polémicas. Yo lo que quiero decir es que hoy disponemos en la República Argentina de 2 vacunas candidatas para menores de 18 años, todavía no aprobadas, que son la vacuna Moderna y la vacuna Sinopharm. En el caso de Sinopharm, ya está siendo aplicada en su país de origen a menores de 18 años, pero aún no está aprobado aquí por ANMAT. Conociendo esto, estamos a partir del día de hoy abriendo la inscripción para chicos y chicas de entre 13 y 17 años, particularmente, especialmente los que tienen comorbilidades. Estamos abriendo la inscripción a Vacunate Buenos Aires. Esto se puede hacer a través de la página web o a través de la aplicación del teléfono. Es decir, de 13 a 17 años con comorbilidades, estamos iniciando una campaña de inscripción. Está habilitada ya la inscripción para hacerlo. Todavía no contamos con vacunas habilitadas.
sí contamos con las vacunas, pero aún no están habilitadas, estamos preparándonos como para poder diseñar, como lo hemos hecho siempre, la logística de la vacunación cuando contemos ya con la aprobación de estas vacunas. Esto es tremendamente importante para nosotros, obviamente es una población que tiene menos riesgo, por eso necesitamos, cuando esté permitido, vacunar al conjunto, pero nos interesa especialmente comenzar el proceso que desemboque en la vacunación de aquellos que tengan alguna enfermedad que los convierta en población de riesgo específico por comorbilidades. Así que queda abierta la inscripción. En esto quiero hacer una aclaración. En la provincia de Buenos Aires, la inscripción para mayores de 18, porque algunas jurisdicciones dicen abrimos la inscripción para tal edad, pero no dicen si los van a vacunar o no y cuándo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, desde diciembre, el 23 de diciembre del año pasado, está abierta la inscripción para todos los mayores de 18. A medida que fueron llegando las vacunas, fuimos armando la logística, la distribución y el proceso de vacunación que está en curso. Para los que tienen entre 13 y 17 años, estamos hoy dando ese paso, habilitamos la inscripción y luego, cuando tengamos las aprobaciones, que va a ser una noticia muy esperada, vamos a poder suministrar la vacuna, pero esto va a tener que ocurrir en base a una planificación. Obviamente en la provincia de Buenos Aires, como no es una superficie pequeña, sino que es 1.500 veces más grande que la capital federal, que es algo que todo el mundo conoce, más o menos la dimensión, eso es nuestro territorio, 135 municipios, así que la logística, la distribución de las vacunas, el plan de vacunación tiene que atenerse también a información específica. Sí, como me apunta Dani, de los mayores de 18 a 30 años ya tenemos inscriptos al 62%. Y eso lo venimos haciendo con antelación, porque es un trabajo cotidiano y además un trabajo militante, ¿no? Necesitamos, y lo hemos conseguido, que nos acompañen, y quiero agradecer de nuevo a los 135 intendentes, sin distinción de partido político, que han, a pesar de que algunos dirigentes andaban militando contra las vacunas, en toda la provincia ha habido un operativo de vacunación, en todos los municipios, y se ha apostado por la vacuna, que es apostar por la vida, por supuesto. Así que estamos hoy repasando AMBA en fase 4, esto es central, hemos logrado superar la barrera de los 250 casos, 222. En todas las fases agregamos a los aforos que teníamos, ampliamos los aforos, pero para aquellos que están vacunados con primera dosis, 21 días, y luego vacuna libre para más de 30, más ciudades protegidas, y por último, inscripción de 13 a 17 años. Obviamente la pandemia está todavía entre nosotros, obviamente tenemos que seguir cuidándonos, nada de esto nos tiene que llevar a aflojar con los cuidados, hay que seguir manteniendo los cuidados, sabemos que el virus contagia, que las nuevas variantes contagian muchísimo más, así que hay que cuidarse, sobre todo porque algunos irresponsables, por decirlo menos, han venido del exterior contagiados con la variante Delta e insisten en no cumplir las medidas de cuidado. Por eso está muy bien que comprendan que acá no es el sálvese quien pueda, o el yo hago lo que quiero, quién me va a decir lo que tengo que hacer. Acá estamos en una emergencia sanitaria donde estas variantes pueden hacernos retroceder en todos estos arduos avances que hemos hecho, retroceder rápidamente. Así que necesitamos demorar el ingreso de la variante Delta, y eso es lo que estamos haciendo y lo que nos ha permitido seguir avanzando con la vacunación y también reducir las restricciones. Después, esos mismos que fomentan que no se cumplan cada una de las limitaciones, de las restricciones o de la medida de cuidado, son los que van a protestar porque hay un montón de contagios. Advierto desde ya que esta situación es grave y que es realmente muy nocivo, muy destructivo para todos nosotros, aquellos que hacen campaña anticuidados todavía hoy, cuando llevamos tanto tiempo de pandemia. Así que bueno, eso era lo que teníamos para anunciar.
Muchas gracias, señor gobernador. A continuación comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Alfredo Simón, del Noticiero de la Televisión Pública. Gobernador, en el día de hoy la ciudad de Buenos Aires anunció la vuelta completa a las clases presenciales. Teniendo en cuenta que usted acaba de anunciar, igual que el ministro Goyán, el descenso de casos en las últimas 8 semanas, ¿se puede replicar esta medida en la provincia de Buenos Aires? Miren, en la provincia de Buenos Aires quedan, ¿cuántos municipios? 13 municipios de los 135, menos del 10%, que están en una fase donde no hay presencialidad. En todo el resto, ya en fase 3, a partir de fase 3, está permitida la actividad presencial. Lo que nosotros estimamos es que estos pocos municipios en donde falta que se reduzcan los casos y entonces que estemos más tranquilos, en el transcurso de las próximas semanas, que además son vacaciones de invierno, receso invernal, estimamos que vamos a estar en fase 3 en toda la provincia de Buenos Aires, con lo cual el anuncio es que vamos a seguir cuidándonos y respetando la normativa. Obviamente ya casi todos los municipios estarían en condiciones de presencialidad. A partir del fin de las vacaciones esperamos que sea así. De hecho están bajando muy rápidamente los casos por las medidas que se toman, no es que mágicamente. De hecho, aquí cuando hicimos el cambio de fase, la reducción de casos se hizo más lenta. Obviamente, cuando en AMBA cambiamos de fase, como hay más movilidad, obviamente hay más contagios, pero así todo, creo que también la responsabilidad y la conciencia, y también observar lo que estaba pasando cuando entraron la cepa de Manaos y la cepa de Reino Unido, más contagiosas, que se empezaron a llenar los hospitales. Y en la provincia de Buenos Aires contamos con la tranquilidad de que nunca faltó una cama, un respirador, no hubo que decidir a quién ponérselo. Y eso fue gracias al estricto cumplimiento de las normas. Por supuesto que hay incumplidores y por supuesto que hay quienes, por un propósito u otro, inconfesable, fomentan el incumplimiento. Pero la verdad es que es un trabajo inmenso que hemos hecho como sociedad, nosotros del gobierno provincial, en coordinación con el gobierno nacional y los 135 distritos. Así que yo estimo que al fin del receso invernal vamos a tener a toda la provincia en fase 3 con posibilidad de volver a la presencialidad. Por supuesto que guardando las distancias y bueno, y esto es una carrera, obviamente esperamos que no entre la cepa delta porque vemos otros países que estaban bárbaros y que hoy están discutiendo, Israel, Gran Bretaña, España, buena parte de Europa, por la entrada de la cepa delta, todos los avances que se habían hecho los llevaron a tener o a pedir o a reclamar una aceleración de la vacunación, porque también se estancó la cantidad de población vacunada. Nosotros necesitamos seguir alcanzando a todo el mundo con la vacunación, a todos los grupos, y ahora estamos con un flujo de vacunas realmente extraordinario, así que seguir a este paso y seguir cuidándonos para evitar esas cosas. Última pregunta. Hola, buenas tardes. Magdalena López Pacheco del Teclado. Gobernador, consultarle si este avance de la vacunación y la implementación de estas ciudades protegidas puede ser utilizado como factor para el cambio de fases de algunos distritos, como solicitaron algunos intendentes de la oposición. Y consultarle al señor ministro de Salud si tiene algunos datos, además del Hospital San Juan de Dios, de otros hospitales de la provincia que no hayan ingresado con casos COVID. Y por el otro lado, consultarle acerca del caso Cunita y estos anuncios que se hicieron durante el fin de semana de la posibilidad del regreso de este programa. Gracias. Bueno, comienzo yo. Mirá, se supone, obviamente, que el avance de la vacunación, con el paso del tiempo, impide los contagios, porque se reduce la susceptibilidad a contagiarse cuando se trata de vacunados en primera dosis.
Así que en los municipios donde hay mucha vacunación lo que debería pasar es que comiencen a bajar los casos, cosa que se observa. No cambiar de fase porque se ha vacunado, sino cambiar de fase cuando los casos bajan porque se ha vacunado, si no es absolutamente redundante. Así que aquellos municipios, lo que digo es, sostengan los cuidados porque si hay todavía muchos contagios, de esos contagios, reitero, cuando son contagios de gente no vacunada, son contagios que en una proporción conducen a enfermedades en sus modalidades graves, a la internación y muchas veces a la muerte, que es lo que queremos impedir. Entonces, al usar medidas de cuidado mientras se avanza con la vacunación, se impide justamente que mayor circulación genere más contagio justo cuando estamos vacunando. Así que es cuestión de aplicar bien los cuidados y seguir vacunando, que estamos muy bien así y que pronto van a ver los resultados en toda la provincia, como efectivamente estamos observando. Con respecto al San Juan de Dios, ahora te paso, Dani, sí vi también la noticia muy buena y varios hospitales más que reportaron que no habían recibido ninguna internación por COVID en los últimos días. Quiero hablar del San Juan de Dios porque ahí estuvimos, Dani y Nico, con sus máximas autoridades, recorriendo, ahí con la escafandra y todo eso, las terapias intensivas, y hace poquito tiempo, hará 2 meses, un mes y medio, no solo estaban las terapias intensivas de bote en bote, sino también se habían ampliado y se llenaron enseguida, y en terapia intermedia había mucha gente también en estado de gravedad por COVID y atendían en ese momento solo COVID porque había copado todo. Es decir que el avance que hemos tenido con respecto a los resultados de la vacunación y los cuidados es extraordinario. Me parece que hay un intento de tapar esta realidad, pero que se ve por todos lados. Los avances de la vacunación, el otro día recorriendo el interior de la provincia, es una cosa increíble. Obviamente es más fácil vacunar a poblaciones de 10.000, 15.000, 20.000 personas que aquí en el conurbano, que estamos hablando de 13 millones de habitantes, es muy distinto, con condiciones sociales distintas a veces, pero es impresionante la tasa de vacunación que tenemos. Así que bueno, eso. Y después por último, porque todavía no lo dije en ningún lado, con el tema de Cunita, yo cuando empecé mi gobierno marqué que había algunos ministros, y acá es el caso del ministro y viceministro, que estaban con avanzados procesos judiciales basados en mentiras, falsedades y en persecución política. A eso yo lo llamé lawfare y lo dejé por escrito, porque eran casos de persecución judicial a dirigentes políticos por lo que piensan y sobre todo por lo que hicieron, que en este caso, en el caso de Cunita, era absolutamente, innegablemente y muy difícil de convertir en otra cosa, era en favor de quienes más lo necesitan y de nuestro pueblo. Así que no solo es uno de los casos paradigmáticos, sino también que se trata directamente de un beneficio del que se privaba a población que lo necesitaba. Trataron de quemar esas cunitas. Así que creo que es una cosa tremenda y quiero aprovechar para decir acá que se hizo justicia y que se haría más justicia si ahora, con equivalente cobertura, aquellos medios de comunicación que fogonearon estas falsas denuncias difundieran que terminó obviamente en un papelón, en un fracaso, porque era un caso de persecución judicial, como es el caso del memorando con Irán que el otro día expuso la vicepresidenta, como es el caso que me tocó sufrir a mí, que es el de dólar futuro también, todos con la misma terminal, ¿no? Que es la disolución de las acusaciones por falta de cualquier prueba, pero mientras tanto el daño está hecho muchas veces. Así que yo creo que se haría más justicia, no lo pido en mi caso, pero me parece que todos aquellos que dijeron cualquier barbaridad de un programa tan hasta inocente, diría, y evidentemente en favor de los que más lo necesitaban, si hoy dedicara, no sé si el total, pero un porcentaje relevante de aquellos que dedicaron a ensuciar y a perseguir para reivindicar, una vez que quedó claro que era todo humo, todo humo. Lamentable también los dirigentes políticos que en cada uno de estos casos aparecen como denunciantes, aparecen diciendo cualquier barbaridad,
con tal de ganar unos centímetros de diario o unos minutos de televisión. Así que bueno. Sí, para completar que son varios los hospitales provinciales, los centros de salud públicos y privados también, en donde no solo ya en algunos no ingresan pacientes hace unos días, sino que hay algunos que están sin pacientes de COVID. Ustedes habrán visto por las redes celebrar a los trabajadores y trabajadoras de la salud con el escobillón. Y eso demuestra cómo sienten nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud esta batalla tan dura que han dado, ¿no? Hoy le rendimos un sentido homenaje en la Ruta 6, en la mayor gigantografía, creo yo, que hay, no sé si en el país o en Latinoamérica, en donde estaban los ojos, las miradas de varios de los fallecidos médicos, médicas, trabajadores de la salud en general, bomberos, docentes. Así fue, así se sintió y así hoy se conmemoró y se le rindió tributo a esos trabajadores y estas trabajadoras esenciales. Decirte, respecto a Cunita, ya lo dijo el gobernador, para entender un poco qué pasó, en 2 palabras. Una señora que es diputada nacional, ahora, que ha ocupado muchos cargos, a la cual no se le conoce una sola ley, pues se le paga para eso, ¿no? Para hacer leyes, una sola ley que le haya mejorado la vida a ningún argentino ni argentina, ni una, en forma trascendente por lo menos, ¿no? Pero que sí se dedica a hacer denuncias falsas, que luego terminamos pagando todos los argentinos, no solamente desde el punto de vista de perder un programa que salvaba vidas. Habrá que preguntarse, todos esos chicos que fallecieron por tener cunita, ¿quién se hace cargo, no? Pero no solamente que eso, pues obviamente es lo más grave, genera un montón de gasto que pagamos todos los argentinos y que luego termina en la absoluta nada. Porque acá una señora denunció que fue con su tía a 11 y preguntó el precio de 28 productos de los 42 que componían el kit cunita y que le daba más barato. Entre los cuales, esos 28, ni siquiera estaba el Moisés, y que le daba más barato. Esa fue la denuncia. ¿Qué había que hacer? Pedir una pericia, a ver si era cierto o no era cierto. El juez Claudio Bonadío y el fiscal Tayano piden 3 veces pericias, 3 veces. Le da mal a lo que él quería, que era perseguir políticamente, claramente. ¿Qué hizo? Dictaminó la nulidad de las pericias y elevó a juicio esta causa con la denuncia de la diputada Ocaña y de su tía, que fueron a 11 a preguntar y que dijeron que los precios eran más baratos. Eso se vivió en la Argentina. Y un coro de medios y de periodistas repitiendo y haciéndose los excelsos expertos en derecho, que estaban todo probado, estaba todo probado. Porque la señora Ocaña con su tía habían preguntado precio y decían que se habían pagado. Bueno, ¿qué hizo la fiscal Baigún, que tomó esta causa? Y dice, yo no tengo nada de prueba, tengo que probar. Pidió una pericia, técnicos, contadores, pericia contable, financiera, económica, todos por los mejores expertos, peritos de las Cortes, todo, y dice, estuvo todo perfectamente bien hecho, no hubo delito. Por lo tanto, pide que se anule la causa y el tribunal accede. ¿Qué transmiten algunos medios hoy? Aviesamente. Porque fíjense que en vez de preguntarnos a nosotros, darnos 10 minutos para explicar esto después de que estuvieron horas mintiendo y engañando, ¿qué hicieron hoy? La pasean a la señora Ocaña por todos lados, a la denunciante falsa. ¿Y qué tratan de instalar? Dicen, no es que no hubo delito, sino que no se pudo probar. Fíjense la falacia. Fíjense la falacia. La justicia, cuando no se puede probar, no hay delito. Y no se pudo probar porque la prueba, que era la pericia, dijo que no hay delito. Tratan de instalar que no se pudo probar y dejando como que fue porque algo falló, pero que sí hubo delito. Con esa tesis somos todos culpables de todo. De todo. De todo. Así que decirles que les pedíamos 5 minutos de los 5% de todos los espacios que hubiésemos estado hablando toda la semana, porque hablaron, y los medios a los cuales nos llamaban, porque nos llaman permanentemente para notas periodísticas, nos negaron
Todo Noticias, entre otros, nos negó a hablar de Cunita. No quiso hablar de Cunita, entre otros. Pero bueno, decirle que la provincia de Buenos Aires va a tener programa Cunita. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y tengan ustedes muy buenas tardes.